Bueno, pues bienvenidos a todos. Muchas gracias por asistir, los que estáis en presencial, que habéis venido al centro de Madrid un jueves a las 10 de la mañana, en este sitio estupendo que es el Colegio de Aparejadores de Madrid. Y también bienvenidos a los que nos estáis viendo online y a los que nos iréis viendo cuando vayamos distribuyendo este evento y el contenido en las siguientes semanas en los distintos canales que tenemos en Buildia. Antes que nada, en este evento Claves para una digitalización rápida y eficiente para el sector de la construcción, quiero dar las gracias de una manera muy especial a nuestros ponentes que presentaré más en detalle al final de esta introducción, pero muy brevemente una bienvenida para Fernando Valderrama de Presto RIP Spain, Oriol Vidal de Modelical, Mario Sanz del Colegio de Aparejadores de Madrid, el Digital Construction Hub, y Carlos Martínez de la PETEC. Gracias por estar aquí, por compartir esta conversación que creemos que es muy importante para el sector sobre este tema de la digitalización. Bien, hoy en la agenda del evento lo que haremos es una breve introducción, que el objetivo es, digamos, marcar un poco o establecer un poco el contexto del sector en cuanto a la digitalización, el progreso, lo que nos queda por hacer, como una base para luego lo que consideramos más importante, que es realmente la mesa redonda, un debate, una conversación abierta sobre los aspectos clave de este proceso de cambio. La construcción es una industria en pleno cambio y, bueno, creo que es muy importante resaltar que, por supuesto, es fundamental para las ciudades en las que vivimos, para definirlas. Cuando pensamos en construcción, una gran parte de la gente inmediatamente la mente se le va a la vivienda, pero realmente define de manera muy clara, fundamental, la industria, todas las industrias, la infraestructura, etcétera, etcétera. Está en todos los aspectos de nuestra vida diaria, especialmente ahora en un momento en el que la gran mayoría de la población vive diariamente en entornos pues totalmente urbanos. También es clave para el funcionamiento de la economía, representa entre un 5 y un 13% del PIB en distintas regiones del mundo. En España ahora mismo está alrededor de un 6%. Tiene unos 390.000 agentes económicos entre profesionales, pymes, grandes empresas, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, es decir, un enorme segmento de nuestra economía, y emplea a más de 1,5 millones de personas en España. Y luego también es clave, no solo dentro de España, pero también como parte de nuestra competitividad a nivel global. Tenemos 7 constructoras españolas entre las 100 mayores del mundo y una balanza comercial, por ejemplo, en temas de materiales y sistemas para la construcción muy positiva, de 6.700 millones de euros, según el último informe de CEPCO. Por lo tanto, es un tema muy importante. Luego es un sector clave en el cual estamos ante una oportunidad muy importante para cambiarlo y para contribuir de una manera decisiva a alcanzar la sostenibilidad. Que esta imagen a mí me encanta, de Michael Green Architects, que de alguna manera provoca cómo serían las ciudades si utilizáramos materiales un poquito menos dañinos, ¿no?, para el medio ambiente, aunque también la madera en sí tiene sus preguntas, ¿no? Pero bueno. La construcción es uno de los sectores que más contribuye al gasto de energía y a la emisión de CO2, entre un 36 y un 37%, 35-40 según donde se miren los datos, pero el caso es que en realidad es una bolsa enorme de energía que gastamos y que podemos reducir de una manera muy clara. Por lo tanto, es un momento de oportunidad también en este sentido, y ya veremos que la digitalización tiene mucho que ver con ello. Sin embargo, en este tema de la digitalización, pues todavía estamos a la cola en las distintas industrias. Según McKinsey Reports, pues estamos ahí abajo, muy cerca de la agricultura y la caza, con lo cual, bueno, pues realmente hay mucho que subir. También estamos estancados, y tiene mucha relación con este tema, en términos de productividad, el número de horas y la cantidad de recursos que se aplican en nuestro sector comparado con el valor agregado que genera. Bueno, ahí realmente hay un gap de oportunidad entre las industrias de manufactura, que es la gráfica superior gris, y donde estamos en la construcción, que es la gráfica roja, pues muy grande, ¿no?, que podemos aprovechar. Ese gap de productividad se puede traducir de una manera prácticamente directa en un aumento de rentabilidad para todos los agentes del sector, pequeños, medianos y grandes. Se estima que está alrededor de 1,6 billones españoles de euros y, bueno, en términos de productividad y de eficiencia de procesos, la integración de temas digitales o de procesos digitales en las distintas verticales de las empresas puede, digamos, aportar hasta entre un 48 y un 60% más de productividad de las empresas que digitalicen completamente sus procesos, con lo cual hay una enorme oportunidad ahí. Pese a ello, hoy en día, es decir, pese a que todos estos indicadores marcan que deberíamos estar
los primeros en la cola, ¿no? Corriendo hacia la digitalización. Invertimos hasta 10 veces menos 10 veces menos por empleado y con respecto a nuestra facturación que otros sectores de la industria. Esto es un análisis de Fundamental, el fondo de Venture Capital alemán especializado en construcción, junto con datos de la Unión Europea, pero básicamente según dónde estamos, pues los materiales de construcción están muy abajo, el equipamiento está un poquito más adelante, pero en realidad como industria en global todavía tenemos mucho que avanzar. Además, tenemos algunas particularidades como sector que no hacen fácil esta digitalización y que comentaremos, pero, por ejemplo, por mencionar algunas, a diferencia de otras industrias, como puede ser la industria de la automoción, los edificios necesitan adaptarse a su contexto. Aunque avancemos, y eso es otro de los aspectos urgentes, en la industrialización, siempre va a existir ese contexto y la industria, de alguna manera, siempre va a ser una industria con una componente de prototipos. Esa necesidad de cambio, de adaptación a ese sector implica, en muchísimos casos, reiniciar una serie de procesos de un edificio a otro, de un proyecto a otro, como por ejemplo la cadena de suministro, que es un tema que ocupa directamente a Vilvia, ¿no? Y eso genera una dificultad de estandarización y esa dificultad de estandarización al final genera múltiples agentes económicos, múltiples empresas haciendo distintas soluciones, productos, sistemas, servicios de maneras similares, pero en definitiva no exactamente iguales y por lo tanto hay una fragmentación muy grande en nuestro sector. Esa fragmentación para digitalizar requiere un esfuerzo realmente ingente y por lo tanto es importante que todos los agentes de nuestro sector pues, estemos coordinados en este aspecto, ¿no? Por ejemplo, es bastante impresionante que el 99,9% de las empresas con menos de 50 empleados en nuestro sector generan el 80% del valor, mientras que el 20% restante las grandes empresas generan, o sea, es decir, el 0,1% restante genera el 20% del valor, ¿no? Hay una fragmentación muy grande en el sector. Y luego hay otro aspecto y es esta coexistencia entre el mundo conceptual, el mundo de la oficina y el mundo de la obra, que en definitiva pertenecen a una misma línea del tiempo, una misma evolución en los procesos de construcción y que los profesionales, las empresas y las soluciones digitales deben saber negociar, ¿no? Y eso es otra de las grandes complejidades. Pero estamos aquí hoy y estamos, digamos, en los distintos foros de digitalización del sector, que son cada vez más, afortunadamente, porque en la última década se ha iniciado un cambio muy fuerte en nuestra industria. Es una de las industrias que más rápido está, por otro lado, despertando. Este es un análisis de CEMEX Ventures sobre la inversión en capital riesgo, es decir, de manera indirecta en innovación, en construcción en los últimos años, desde el 2010 hasta el 2022. Vemos que desde el 2020 al 2021, incluso en pleno contexto de pandemia, prácticamente se duplicó y ahora en 2022 se estima que triplique el año anterior. Por lo tanto, es un momento de oportunidades grandes con digamos, casos de inversión muy importantes a nivel global, como por ejemplo la ronda reciente de Procore de 635 millones de dólares. Por parte de la PTEC, recientemente se publicó un análisis junto con Seopan y con Roland Berger, que también nos ha parecido muy interesante con respecto al consenso directivo sobre algunas de las necesidades de digitalización urgentes. Por ejemplo, las operaciones integradas e inteligentes o el análisis y la utilización en tiempo real de los datos, que estiman que en los próximos 3 años son uno de los grandes temas a abordar, ¿no? A nivel empresarial. Y eso de alguna manera está en consenso con, de nuevo, agentes como CEMEX Ventures y otros fondos de inversión que identifican áreas como por ejemplo el supply chain o la productividad o el flujo entre distintos procesos como áreas clave a mejorar, ¿no? Nosotros en Vilvia pues, estamos en la parte de supply chain. Por otra parte, habrá una presión y un apoyo a la vez, esta espada de doble filo, tanto a nivel económico como legislativo por parte de Europa y, por supuesto, con su correspondiente acción por parte del Gobierno de España, que en los próximos años, hasta 2025-2030, dentro de los distintos horizontes de los proyectos de digitalización europeos, pues van a afectar, ¿no? Y van a requerir que todas las empresas, de nuevo, grandes y pequeñas, den un paso adelante y empiecen a plantarse en serio, a implantar en serio pues temas como la trazabilidad y la transparencia, el BIM con un paso más de desarrollo, la reducción de su CO2, incluso la contratación Open Book, etcétera, etcétera, ¿no? Al final hay distintas ramas clave en estas metas digitales para 2030 de la década digital europea. Por un lado son las capacidades, la formación de personas en todas las industrias, que también es un tema en
en nuestro sector, la transformación digital de las empresas, la creación de infraestructuras digitales para poder apoyar a todas estas empresas. Por ejemplo, hoy en día sería prácticamente imposible hablar de los softwares los softwares, digamos, de última generación, por ejemplo, como Buildia, sin una red como el 5G, y la digitalización de los servicios públicos también para apoyar y para poder conectar la administración pública con, pues con la actividad de las empresas, que también es otro tema clave, ¿no? Con lo cual, ¿qué debemos preguntarnos en este contexto que ya no es tan nuevo? En nuestra opinión, pues preguntas similares a las que ocurren con este problema, esta quimera de la sostenibilidad, que es una cosa que parece que nos vamos acercando, pero nunca a la velocidad a la que deberíamos, ¿no? Y ya veremos que hay de nuevo una relación muy clave entre ambos mundos, ¿no? Una pregunta que ahora estaremos debatiendo es cómo podemos hacer para acelerar esta transformación. En los últimos años, pues por ejemplo, a nivel de reducción de las emisiones y de la energía que se está demandando para la construcción y operación de edificios, hemos reducido un 17,2 en 5,7, que claramente no está en la vía esto es para el último quinquenio, claramente no está en los niveles que tenemos que alcanzar del 50% o como mínimo, para pues, empezar a creer en que tenemos un futuro, ¿no? Más allá de las próximas décadas. Otra pregunta es cómo incluimos a todos los agentes grandes y pequeños dentro del sector, ¿no? Desde los grandes promotores, agentes públicos, hasta el distribuidor, el instalador, el fabricante, etc. ¿Cómo contribuimos a una transición digital que sea sencilla e incluso placentera para las empresas? Además, por supuesto, de los objetivos, digamos, de más corto plazo, que sea rentable, que sea útil para su día a día. Estos temas son temas claves, reduciendo costes, reduciendo labores de mantenimiento, facilitando las implementaciones, aportando mucha velocidad, un carácter intuitivo de los softwares, etc. ¿Y cómo podemos hacer que estas soluciones digitales sean algo para hoy? Es decir, no algo que como empresa tomo la decisión de digitalizar un proceso y empiezo a ver el valor en 8 meses, en 10 meses, ¿no? Sino cómo podemos ir a la velocidad de la realidad que tenemos ahí fuera, ¿no? Que es que las cosas son para hoy y si no para ayer, ¿no? ¿Y qué denominadores comunes deben tener las soluciones digitales que logran tener una penetración en la mayoría? Que al final si estamos aquí todos es para hablar de una conversación, o sea, de una transformación masiva del sector, que es lo que realmente aporta ese valor exponencial, ¿no? Un poco casi como las dinámicas de red, ¿no? Nosotros tenemos una visión que ahora no voy a compartir en detalle porque lo importante ahora es pasar a nuestra conversación, pero como ecosistema y como software y con el ecosistema digital de estudios, compras y contrataciones, pues tenemos una visión, puesto que lidiamos siempre con la relación entre distintos agentes del sector. Como digo, ya al tener esta misión de englobar, de digitalizar, centralizar y dotar de esa capa inteligente de datos a todos los procesos de estudios, compras y contrataciones, pero bueno, realmente, como digo, ahora vamos a debatir eso un poquito más en detalle. Para terminar, sí que quisiera trasladar como un primer punto o como una última contribución antes del debate y la conversación, algunas características que sí que vemos en los ecosistemas digitales que deben englobar o que tienen esa obligación por su modelo de conectar a distintos agentes, ¿no? Como son que es clave que en los modelos digitales se piense no tanto en la intermediación, en ser un intermediario digital que controla las relaciones entre empresas, sino porque ahí al final es verdad que conceptualmente puede haber mucho valor que extraer, sino más bien en ser un lienzo, en ser una herramienta de colaboración recurrente entre empresas. No olvidemos que estamos en un sector industrial donde las relaciones entre empresas tienen que labrarse con el tiempo, la confianza, las componentes técnicas, las componentes de tiempo son muy, muy importantes y por lo tanto el contacto directo debe ser fundamental. Y las herramientas digitales, en nuestra opinión, deben promover eso. Promover también sistemas digitales equitativos e independientes. Equitativos en el sentido de que piensen en el valor de todas las partes, no solo de los grandes o de los pequeños, sino de todas las partes, porque eso es lo que hace que, en definitiva, a largo plazo haya una adopción por todos los agentes y, en definitiva, se termine de entregar un valor realmente tangible y exponencial. De otra manera, a lo mejor uno de los agentes se beneficia a corto plazo, pero termina por no funcionar a largo plazo y hemos visto muchos ejemplos en las últimas 2 décadas, ¿no? Debe poderse también trabajar a largo plazo. Nuestra industria es una industria de proyectos de largo plazo. La construcción pues, lleva entre unos pocos meses y muchos o muchísimos años, ¿no? Cada proyecto. Y por lo tanto, ese ecosistema digital debe poder englobar en pequeños ecosistemas de datos todas las interacciones y todos los datos que requieren las obras de construcción.
Y para ello también el poder almacenar, organizar y acceder para comprender todos esos datos que se generan sin esfuerzo por parte de las empresas o con un mínimo esfuerzo, creemos que es un elemento fundamental para el trabajo del futuro. Para terminar, diré que también creemos que las herramientas que están enfocadas en un aspecto concreto del sector y que profundizan diariamente en él cada vez más, en nuestro caso, por ejemplo, los ecosistemas de compras, en el caso de Presto, RI, pues todo el tema de mediciones y muchísimo más. Perdón por esa digamos, síntesis tan rápida, que ahora hablaremos más, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es importante que estas herramientas específicas, cuanto más específicas son, mejor hacen su trabajo, más evolucionan, más valor aportan a las partes que las necesitan y sobre todo pueden conectarse con otras. Vivimos en un mundo de softwares en la nube, de aplicaciones web que aportan un valor sin precedentes y que evolucionan de forma constante, ¿no? Luego, siempre nos gusta sacar esta reflexión, ¿no? Si presento estas dos zapatillas, por llamarlas de alguna manera, ¿cuál escogeríais para una final de la Champions? Yo creo que la mayoría de la gente se quedaría con la de la izquierda. Nosotros en ese caso, pues creemos que esa especialización aplicada a Buildia es ser el software y ecosistema más avanzado de estudios y compras para la construcción, pero cada herramienta tiene una función específica y esa conexión, igual que cuando vamos vestidos, llevamos zapatos en los pies, sombrero en la cabeza, chaqueta en el torso, pues realmente tenemos que aprender como empresas, como profesionales, a utilizar las distintas herramientas en conexión para lograr un objetivo mayor, ¿no? Que es pues, salir a la calle bien vestidos o tener una empresa que pueda operar de manera competitiva en el mundo digital. Por lo tanto, con esto doy paso ya a la conversación que he denominado abierta de Buildia, en el sentido que queremos que sea lo más sincera y flexible posible con los expertos que están hoy aquí. Que voy a pasar a presentar y ya me uniré a ellos dentro de la conversación como moderador activo. En primer lugar tenemos a Fernando Valderramas, arquitecto por la UPM, MBA por IES y arquitecto técnico por la Universidad Europea de Madrid. Desde 1987, mucho tiempo, lleva innovando en digitalización, en múltiples aspectos en digitalización de la construcción, con múltiples logros, entre ellos por destacar algunos, ser desarrollador de Presto, el premio BIM 2015 o el Autodesk Speaker Award EMEA 2020. Y actualmente es consultor destacado en RIB Spain, con una posición estratégica dentro de la empresa que engloba dentro de su portfolio de soluciones a el software que creo, que es Presto. Fernando, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Jerónimo. También tenemos a Carlos Martínez, fondo, ingeniero por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Ingeniería y Gestión EOI y MBA por IE Business School, con 20 años en diversos puestos de responsabilidad en el sector de la construcción, entre los cuales ha sido director de innovación en Vías y Construcciones del Grupo ACS y actualmente es director gerente de la Plataforma Tecnológica Española de la Construcción, que engloba a más de 160 empresas digamos, que representan todos los segmentos de nuestro sector, también a las startups. Nosotros pertenecemos al grupo y la verdad es que nos aportan mucho valor y también es director de innovación, entre otras cosas, en SEOPAN, de construcción. Tenemos a Oriol, gracias Carlos por estar aquí con nosotros. Por invitarnos. Oriol es ingeniero de caminos por la UPC, con amplia experiencia como constructor y consultor en distintas empresas. Es gestor de cuentas y proyectos estratégicos de digitalización en Modelical. Es una de las consultoras líderes a nivel europeo en desarrollo tecnológico ad hoc y BIM para el sector de la construcción. Y en ese sentido, pues Oriol lidia con grandes corporaciones y grandes proyectos a nivel nacional y global. Es especialista en digitalización, graduado del programa BuildTech de ICE School of Architecture and Design. Muchas gracias, Oriol, por estar aquí con nosotros. Gracias. Y por último tenemos a Mario Sanz, que es arquitecto técnico e ingeniero de la edificación, máster en técnicas y sistemas de edificación por la Universidad Politécnica de Madrid y es el director del Hub Tecnológico del Colegio de Aparejadores de Madrid, que entre otras muchas acciones recibe y organiza estos eventos, dentro del cual pues, hoy estamos aquí nosotros, que creemos que es una labor pues, muy importante para el sector, ¿no? También es el codirector del curso especialista en construcción industrializada en la Universidad Europea de Madrid. Muchas gracias. Francisco Vitoria. Perdón, Universidad Francisco de Vitoria, disculpad por eso. Muchas gracias, Mario, por estar aquí. Gracias a vosotros y bienvenidos. Fenomenal, pues vamos a dar paso a la conversación. Entonces, probablemente ya con
con lo que he comentado me podéis hacer cualquier tipo de comentario. Seguro que tenéis bastante que decir. Podéis empezar por donde queráis, podemos seguir un orden al principio y luego tomar la palabra un poco de manera orgánica. Empezaré con una pregunta un poco general, ¿no? Que es, bueno, como he dicho, todo el mundo dice que la digitalización es urgente, nosotros también, creo que aquí hay consenso con respecto a eso, pero ¿cuáles son los aspectos clave, en vuestra opinión, para acelerar drásticamente esa transición digital en el sector? No sé si alguien puedes empezar, Fernando, si quieres. Bueno, yo he encantado en empezar, Jerónimo. A ver, yo lo primero que pienso es que la transformación digital va, no voy a decir demasiado deprisa, pero va muy deprisa. O sea, ahora mismo yo creo que hay una crisis de oferta más que una crisis de demanda. Los que estamos aquí seguramente coincidimos en que podríamos hacer mucho más si tuviéramos más desarrolladores, más capacidad de satisfacer necesidades y de presentarlas. Y eso quiere decir pues que va a bastante velocidad, sobre todo si lo veo yo, que empecé no en el 87, sino en el 80 que se fundó Soft S.A. y entonces sí que iba despacio. Y yo sí, ahora recuerdo muchas veces que en el año 87 yo pronostiqué que en 5 años todos los arquitectos trabajarían con herramientas 3D y específicas de arquitectura. Así que fijaros cómo me columpié. Y entonces eso me ha hecho pensar mucho tiempo ¿por qué? ¿Por qué? Habiendo ya herramientas, no es que no las hubiera, si entonces ya lo sabía. Y he llegado a la primera conclusión, es que los sectores, primero, son subsectores, no es la construcción, hay una cadena de valor y dentro hay muchos sectores distintos. Cada uno tiene diferentes necesidades, en el tema de la digitalización son muy claras, y cada uno tiene diferentes drivers o inductores del crecimiento, ¿no? Y también he llegado a la conclusión de que si un sector no hace algo, pues no es porque sea especialmente, digamos, incompetente, sino porque no le ve la rentabilidad, digamos, ¿no? Y entonces ahora pienso mucho más en qué podemos hacer nosotros, o sea, no el sector de la construcción debería, sino nosotros los que estamos en el desarrollo, ¿qué podríamos hacer? Y yo creo que, Jerónimo, has tocado un par de puntos o uno fundamental, que es la idea de ecosistema, la idea de colaboración, y también me ha gustado la palabra placentero, o sea, los cambios tienen que ser bien vistos por el que los recibe y no imposiciones. Tienes que hacer BIM. ¿Pero por qué tengo que hacer BIM? No, es que tienes que hacer BIM porque te lo va a pedir el Estado. Pero a ver si yo no... Entonces, ¿qué podemos hacer? Proponiendo cosas que podemos hacer. A nosotros nos piden mucho soluciones que tienen que ver con la conexión. No tanto soluciones nuestras que funcionan perfectamente hace años, no solo en las mediciones y la gestión del coste, y además nuestra empresa ahora pertenece a RIB, que pertenece a Schneider, con lo cual ya estamos en el top de lo verde, lo eléctrico, lo sostenible, lo circular, lo digital y todo lo que queráis. O sea, no... Pero ¿qué es lo que nos piden las empresas? Las conexiones. ¿Dónde fallan o tienen más dificultad los proyectos? En las conexiones. Los gaps que hay, que me he traído una lista, pero creo que me lo sé de memoria, las conexiones coste-tiempo modelo BIM, las conexiones del diseño a la fabricación, las conexiones de la obra a la empresa, las conexiones de la plataforma a los programas que dan funcionalidad concreta. Todo eso funciona por separado, pero es difícil conectarlo. Y es difícil conectarlo porque sigue habiendo una mentalidad en una parte del sector nuestro excluyente en vez de colaboradora. Un ejemplo claro es que cada vez que se habla de estándares siempre alguien propone que se cree uno más. O sea, en lugar de utilizar los estándares existentes que funcionan, que están consolidados, pues parece que hay un verdadero hervidero de creación de estándares. Y eso es muy malo porque es muy excluyente, ¿no? Y así como las políticas y todo tipo de normativas que segmentan y crean silos, y las empresas que actúan como si ellas pudieran cubrir todas las necesidades del mundo, ¿no? Entonces, por terminar, creo que tendríamos que hacer, ya se habló de especialización, y me he acordado de una norma típica de todos los manuales BIM, que es modelar en BIM cada objeto con su herramienta. O sea, un muro con la herramienta muro, es una cubierta. Bueno, pues eso en el sector es lo que se llama estructurar el sector y la cadena de valor, que cada empresa que hacemos algo sepa, si lo que hace es un CDE, pues es un CDE, no intentemos colocarlo como otra cosa. Si es una plataforma de compras o si es un consultor, el consultor
pues va a tener, digamos, sus propios sesgos y muchas veces no utilizan herramientas estándar, sino que prefieren hacer macros en Dynamo, que es más como más de consultor, ¿no? Pues eso, yo creo que ese es uno de los grandes puntos, mejorar las conexiones, los ecosistemas, la compatibilidad, especializarnos y estructurar bien nuestro sector desde el que estamos aquí. Estupendo, muchas gracias. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo en que no se trata de que el sector se mueva, sino de qué podemos hacer los que proveemos servicios y herramientas digitales. Muchas gracias. ¿Oriol? Yo creo en cuanto a dificultades, si el problema era qué podemos hacer para acelerar, yo creo que el hecho de que exista ya cierto estándar tecnológico, entonces que ya no se hable de innovación, para mí hay cosas que ya no son innovación. BIM ya no es innovación. Es innovación para algunas empresas que no lo tienen implantado y quizás es hasta ciencia ficción para otras, pero innovación no es. No podemos hablar de que algo que se normalizó en 2012 y estamos en 2000, se normalizó, que existe una normativa desde 2012, digamos que es innovación en 2022, ¿no? Entonces, que exista un estándar, me refiero a este estado tecnológico sea un estándar, no a los estándares BIM o estándares de codificación, sino que este nivel tecnológico sea ya un estándar. Creo que ayuda, creo que acelera, creo que obliga. Ya hace falta otra cosa, ya veremos luego, ¿no? Pero hace falta un propósito. En eso estoy de acuerdo con Fernando, ¿no? Hace falta un propósito. ¿Para qué las empresas, por qué motivo las empresas van a adoptar este estadio tecnológico que representa esfuerzo, representa tiempo y les representa dinero? ¿Cuál es el propósito? Ese propósito es algo que lo tienen que resolver ellos. Nosotros les podemos ayudar, les podemos dar ideas, les podemos aconsejar, pero ese propósito tiene que salir de ellos. ¿Por qué? Pues porque desde las empresas de software, desde las consultorías, desde las plataformas, les podemos hablar de beneficios, pero el propósito de cuál va a ser el retorno que van a tener de alcanzar ese estadio tecnológico y si les compensa o no con el esfuerzo, es una decisión estratégica suya, que la tienen que tomar ellos y que no es solidaria, es suya y ya está. Entonces yo considero que como elemento acelerador está que exista un estándar, que no se perciba como innovación, sino como ponerse al nivel del mercado. Que empecemos a hablar, también pasa con la sostenibilidad, ¿no? Hay un momento en que no, tenemos que lograr esa sostenibilidad. Yo siempre digo, en realidad debería ser hoy en día tan básico como que las estructuras no se te caigan encima de la cabeza, ¿no? Es decir, los edificios deberíamos ya lograr que fueran totalmente pasivos, totalmente neutros, pero porque es que si no, es que no vamos a ningún lado, ¿no? Entonces, sí, no es una opción además, sino pues todo este tema tan al nivel de esencia como las estructuras o como la funcionalidad de los sistemas MIP, etcétera, etcétera. Sí. Totalmente de acuerdo. O sea, hoy en día, perdón, para No, terminar, adelante. pero hoy en día gestionamos información mediante herramientas como Teams o como Dropbox, si queremos. Distinto de WeTransfer, es algo muy distinto, un repositorio contra una herramienta que sirve para enviar archivos de gran tamaño, ¿no? ¿Y por qué lo usamos? ¿Por qué hay muchas empresas que lo usan? Porque es un estándar. Porque ya es un estándar tecnológico, ya no es innovación. Nadie te dice, te abro una cuenta en Teams o te invito al espacio de Teams y tal, y tú dices, ¡guau! Esta gente innova, ¿no? Estoy hablando con gente profesional. No, al contrario. Sucede que si te dicen, venga, pues te mando todo esto por correo o te lo mando por WeTransfer, piensas, uy, aquí vamos a sufrir, ¿no? Y llega un momento en el que si no estás en el estándar, también, por otro lado, empiezas poco a poco a crear una distancia, ¿no? Te empiezas a quedar atrás. Entonces, pero es cierto que no vas a entrar en digitalización por no quedarte atrás. Efectivamente tienes que entrar porque ves un valor claro dentro de los objetivos fundamentales de tu empresa. Efectivamente, yo creo que ahí nuestro rol es quizás ayudar a definir, pero no tanto tomar esa decisión o saber hacia dónde va cada empresa en concreto, ¿no? Explicar, publicar, divulgar, sí. Mucha labor de divulgación, pero entendiendo y respetando que la decisión es suya. Y hacer herramientas fácilmente adoptables, ¿no? Una vez que ya han tomado esa decisión. En cuanto a herramientas, yo creo, herramientas que cumplan lo que se promete. O sea, si nosotros decimos que con esta herramienta ahorras un 10% del tiempo, tienes que ser capaz de ahorrar el 10% del tiempo, porque si no lo que generamos es una persona frustrada. Les estamos invitando a la frustración
Y entonces ya va a ser complicado porque ya viene de una experiencia negativa. Entonces debemos generar herramientas que cumplan lo que prometen. Estoy de acuerdo también con Fernando en lo que decía de un CD es un CDE, o sea, cada plataforma es lo que es. Perdón, por la frase es obvia, pero debemos vigilar mucho, modelar mucho la expectativa, gestionar muy bien la expectativa del resto de agentes para que sea convincente a la otra persona o a la persona que las tiene que adoptar. Bueno, déjame añadir que muchas de las licitaciones que hemos visto últimas de empresas grandes, sobre todo públicas, tenían una verdadera confusión en lo que piden. ¿Por qué piden la taquimeca, no la bandera? O sea, una máquina que además de poner café por las mañanas, haga el modelo BIM que valga para FM y sea un CDE que haga el... Entonces, esa formación, pues bueno, es muy costosa, ¿no? Porque tienes que aguantar que fracasen de alguna manera esos proyectos para que aprendan a diferenciar los nichos, lo que es el ciclo de operaciones, lo que es el diseño, las diferentes necesidades que hay. Y también a eso colaboran algunas empresas que ofertan todo. Sí, totalmente. Gracias. ¿Mario? Joder, pues es que yo lo que veo en la realidad, ¿vale? Lo que veo por un lado de desarrollo y luego lo que llega a obra. Porque cuando vas a obra, todo este discurso manido de todas estas bondades, de toda esta digitalización, no te la encuentras. Entonces, yo creo que se está yendo a dos velocidades. En una se va súper rápido, hay cantidad de desarrollo, de plataformas, de tal, que hay gente que se lo cree, pero que si luego vas a hablar con el jefe de obra, con el encargado, no les llega. Y ya no te digo de las subcontratas o del autónomo que te encuentras. Entonces, yo creo que estamos creando un discurso en el que, bueno, pues nos estamos regalando los oídos de que hay que digitalizar, que tenemos que digitalizar, que si vienen los fondos y tal, pero que luego eso es una entelequia, o sea, porque no llega. Es cuestión de pasarse por cualquiera de las obras, no digo de las grandes obras, sino de las reales. Tenemos cantidad de pymes que ¿cómo le dices, oye, gástate X dinero en una licencia simplemente de BIM? Estamos hablando de BIM. O en cualquier otro software. No, y además que tienes que formar a tu gente para que trabaje. Y además, y luego, claro, eso no me reporta un ingreso inmediato, porque yo te voy a seguir pagando las nóminas. Tengo que apartar a personal y apartar una partida económica para poder digitalizarme. Entonces, una dificultad es que no llega, ese discurso no empapa. Y por mucho que queramos empujar, si no metemos a todos los integrantes del sector y del proceso constructivo, entonces, a lo mejor es que lo que hay que plantearse es en cambiar el modelo. Porque venimos trabajando de la misma forma desde los romanos y en cada proyecto intentamos inventar la rueda. Con los coches no pasa, hemos visto, con los aviones no pasa, hay plataformas. ¿Por qué no se trabaja en ese estándar que habláis con esas plataformas y de ahí cogemos y vamos utilizando lo que ya hay? O sea, si es que te encuentras equipos de obra que funcionan de maravilla y en la siguiente obra ese equipo desaparece, se deshace, Con todo el valor que eso tiene, ¿no? Es que ese valor es fundamental. Entonces, podremos seguir haciendo, claro. Si nos pasa a nosotros, cuando te actualizan un programa, te actualizan te actualizan y te tienes que volver otra vez a reciclar, entre comillas, con esa actualización. Díselo tú al que está en la obra. O sea, y encima añádele todo el trabajo de la obra y le dices, no, además esto. Yo creo que ese proceso es el que a lo mejor habría que estructurar viendo una visión global, no una visión por parte, porque al final lo que estamos haciendo es atomizando, cada uno ve su parte, cada uno ve su y venga, funcionamos con esto. Y luego se intenta imponer. Claro, ¿qué ocurre? Pues ahora con el tema de la sostenibilidad es que sí o sí va a haber que pasar por el aro. Entonces, eso sí que va a acelerar. Pero claro, ¿cómo lo vamos a acelerar? ¿Vamos a digitalizarnos todos? Porque lo que tú decías, digitalizarnos pensamos que es que tener un móvil ya soy digital, o porque consulto el digital. Y a lo mejor eso que tú te crees está poniendo dificultad
al resto de los integrantes. Entonces, yo creo que habría que volver a repensar, incluso, ¿por qué no?, cambiar el modelo productivo. Sí, este tema de esa capa intermedia que es la que mueve el sector de subcontratistas, bueno, pequeños profesionales y muchísimas pymes en todos los segmentos también. Efectivamente, lograr que penetre ahí la digitalización, ahora hablaremos de ello porque es uno de los grandes, en mi opinión, y también por parte del trabajo de Bildia es uno de los grandes temas, pero vamos, totalmente de acuerdo. Gracias, Carlos. Bueno, pues a ver si soy capaz, después de esta primera ronda, pero se han lanzado muchos temas y muchos temas que estoy muy a favor, obviamente. Y vamos a ver si intento ordenarlo, ¿no? Porque decís, el sector es un sector, claro, dice, es lento la digitalización, ¿no? Claro, ¿y con qué nos comparamos? Claro, no, es que el sector automoción, claro, el sector automoción. ¿Pero podemos compararnos el sector digital, construcción, con el sector digital de construcción en España? Pues no, obviamente. ¿Que somos un sector lento en adoptar medidas tecnológicas? Bueno, creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Y por eso esta jornada, ¿no? Pero yo creo que tampoco tenemos que compararnos con el sector de automoción, ¿no? Cuando comparamos a nivel europeo, las llegadas de innovaciones a nivel europeo de las empresas constructoras españolas, tú lo has dicho, pues es muy importante. Estamos en la cabeza de la innovación a nivel mundial. Sí. Estamos a la cabeza de las licitaciones a nivel mundial, tú lo has dicho. Somos el segundo país en licitaciones internacionales, después de China, obviamente, ¿vale? Con lo cual, potencial tenemos. Luego, representamos un valor de Producto Interior Bruto que no representa tampoco otros sectores. Tú has dicho el 5, pero hemos llegado a ser el 12. Sí. Tú has dicho que tenemos 1,5 millones de empleos actuales, pero hemos sido 3. Entonces, bueno, la verdad que es un sector que ¿con quién nos comparamos? Nos comparamos con la automoción. El sector de automoción perdió en los últimos años 100.000 empleos y fue una revolución. El sector de construcción ha perdido 1,5 millones y no ha pasado nada, ¿no? Hablamos también de que somos un sector con quién nos comparamos. Sector de automoción, de nuevo, o sector aeronáutico, que también nombrabas tú, con Airbus y demás. Bueno, pues no, yo creo que no podemos compararnos. Somos un sector, como tú bien decías, que el 98% de las empresas son pymes. El adoptar las medidas tecnológicas son complicadas. O sea, empresas como la vuestra, como Bildia, que adopta esa medida tecnológica y la traslada a la grande es lo ideal. Pero también hay otros muchos subcontratistas que tenemos que utilizarles o colaborar con ellos a las obras y que no tienen esa rapidez de adopción de las medidas tecnológicas en la medida tal. La formación, pues también llega de manera contada también, Fernando. La formación no solo a nivel de las empresas, sino a nivel de la administración. O sea, para que nosotros podamos licitar de manera adecuada, pues los pliegos tienen que ir bien escritos, ¿no? Pero es que somos un sector que cada obra es un prototipo. O sea, es que tú vas a comprar un coche y dices, yo me quiero comprar un Megane. Y te dice Megane Tech, Megane no sé qué, Megane híbrido, Megane enchufable. Y puedes poner navegador y demás. Ah, bien. ¿Y lo puedo pintar a colores, no sé qué? No, eso no. ¿Lo puedo...? No. Es un sector que viene regularizado, estandarizado, como también decís en algún momento. Nosotros somos un sector de prototipos. ¿Que debemos cambiar ese sector de prototipos? Pues puede ser. Pero si no tuviéramos estos prototipos, tampoco haríamos las torres de la Castellana, tampoco haríamos las obras de Madrid Norte, tampoco haríamos el Canal de Panamá, tampoco no son obras que podamos replicar luego en otro sitio. Entonces, los equipos de obra son replicables, sí, pero son replicables en función de las obras que también podamos ejecutar, ¿no? Es complicado. Ecosistema, también habéis hablado de él. Perfecto, obviamente hay que trabajar en el ecosistema. Yo creo que somos un sector que tenemos mucha cadena de valor y que no podemos trabajar de manera independiente las grandes constructoras de SEOPAN sin tener en cuenta otros criterios en la cadena de valor, por supuesto. Nosotros como PTEC, obviamente, como Plataforma Tecnológica Española de la Construcción, hemos creído que ese es nuestro papel, o somos un agente importante de ese papel, y como sabéis, estamos lanzando pues, el mapa capacidades, estamos lanzando un marketplace, estamos lanzando un máster de innovación que va a salir en octubre, estamos lanzando actuaciones coordinadas con vosotros, con los 160 miembros que tenemos en la PTEC, para que podamos promover un cambio en el sector. El cambio tiene que venir de todos, tiene que venir del ecosistema, no tiene que venir de la actuación de Bildia, ni de la actuación de RIPESEN, tiene que promoverse un cambio global y tenemos que unirnos en ello. Obviamente, y tenemos que hablar con los agentes implicados, tenemos que hablar con la Fundación Laboral, para que al traer la formación cambie la imagen. Tenemos que hablar con la administración, porque otro dato, los pliegos de licitaciones, en el 2007, SEOPAN hizo un estudio para introducir criterios de I+D o criterios de innovación en las licitaciones. Ese documento de 2007 estamos ahora actualizándolo y han caído los criterios de innovación en las licitaciones. O sea, no se promueve la innovación en la administración. Entonces, si no se promueve la administración, pues obviamente las empresas pues,
son lentas o difíciles a la hora de adoptar esas medidas. Y por último, ya acabo. Sí. Hablamos de ecosistema. España, como he dicho, es un referente de construcción, es un referente de innovación y somos el referente también de ecosistema. El ecosistema que tenemos actualmente de construcción en PETEC y todos los agentes involucrados, porque PETEC es el medio, pero no es el fin, somos un referente a nivel europeo. No lo tiene ni Francia, ni Italia, ni Bélgica, ni nada. Entonces, bueno, comparémonos, pero saquemos pecho también de lo que hace el sector, que es muy importante, y veamos el potencial que tenemos como sector. A nivel con las innovaciones que vamos a hacer en el sector, si las trasladamos a nivel internacional, a nivel de construcción y a nivel de concesionarias, que muchas veces las olvidamos, con las concesionarias a nivel mundial somos números unos, las empresas españolas. Entonces, pongamos en valor todo esto, aunémoslos y luchemos porque toda la innovación funcione de lo más rápido posible, porque mejorar la eficiencia y eficacia del proceso. Absolutamente, muchas gracias. Yo creo que, de hecho, ser conscientes de ese potencial motiva más a tener este tipo de conversaciones, motiva más a las iniciativas digitales, porque también contamos con un ecosistema donde hay una base que nos va a acompañar, sin duda. Por lo tanto, vamos, totalmente de acuerdo. De hecho, yo creo que cuando uno se compara, a nosotros nos parece muy bonita esa comparación con la automoción, no tanto como por decir ellos van más adelante que nosotros, sino realmente por decir, mira qué fácil lo tienen ellos y qué bien también lo estamos haciendo nosotros. Al final construimos las ciudades, construimos edificios totalmente singulares una y otra vez. Ya me gustaría ver a la industria de la automoción inventando un coche nuevo, un modelo nuevo en cada unidad, ¿no? ¿Cuántos coches tendrían que pasar por el taller? Probablemente el 100% de ellos, ¿no? Al día siguiente de salir. Y nosotros no. Y luego, sin embargo, se nos exige que cada prototipo tenga una garantía de 10 años, una vida útil de 50 a la primera, ¿no? Con lo cual, hay muchísimos logros ahí. Habéis tocado una serie de temas muy importantes. Bueno, el tema de la administración, las instituciones, hablaremos de él. Yo creo que hay uno que me parece muy interesante, quizás por su complejidad también, que es esa capa intermedia, los actores pequeños, los subcontratistas, que en definitiva al final, bueno, se habla de que hay un gap de productividad entre las grandes empresas, digamos una diferencia de productividad entre las grandes empresas y esta capa, digamos, de subcontratistas, de pequeños agentes, de un 20%, se le puede poner la cifra que quieras. El caso es que se percibe un gap ahí en digitalización, en la manera de hacer las cosas, y a veces eso genera una especie de desconexión, ¿no? entre unas partes y otras. Y muchas veces iniciativas que se quieren empujar desde arriba, pues al final no acaban penetrando, quizás porque no están bien planteadas, y quizás porque, bueno, hay que entender o darle mucha más prioridad a esa capa intermedia. Al final, el mismo subcontratista que en nuestra visión del sector no utiliza una herramienta digital en la obra, sin embargo va a su casa, utiliza Instagram, utiliza los programas más avanzados online, probablemente utilice incluso algún tipo de SaaS para su vida personal, familiar, etcétera. Con lo cual, esa formación de base está. Lo que hay que ver es cómo penetra dentro del día a día el estrés, los márgenes ajustados, los tiempos ajustados de nuestro sector, ¿no? Nosotros, por cederos la palabra ya con esto, creemos que hay una cuestión fundamental y es que por supuesto, que se vea valor, ¿no? Pero eso es casi como una obviedad en las herramientas digitales, pero que sea una cosa como modular y de entrada progresiva. Es decir, el primer día que tú te abres un muro en Facebook o abres un perfil de Instagram, no tienes 1000 publicaciones, tienes una, o tardas a lo mejor 2 o 3 días en hacer una. Pero hacer esa primera publicación es fácil, hacer la segunda todavía más fácil, hacer la tercera, la cuarta, la quinta ya empieza a ser, como decíamos al principio, placentero. Si las soluciones están diseñadas de tal manera que se centran mucho en ese elemento de valor esencial que va a resolver o va a aportar el valor al día siguiente al subcontratista, a la pequeña empresa, al profesional, y le permite poco a poco ir descubriendo todo ese maravilloso mundo de cada una de las herramientas digitales, vemos que es mucho más fácil que si empezamos con herramientas en las que cuando se les va a decir, oye, es que tienes que digitalizar tu proceso de control de obra, ¿no? Por ejemplo. Fenomenal, las soluciones te cuestan un 10% de lo que facturas al año y luego además tienes que poner a un equipo de 3 personas que no tienes, porque tu empresa son 2 o 3 en total, a aprender, a implementar, etc. Eso, por supuesto, es algo que es un bloqueo, pero hay otra manera, mucho más lean en ese sentido, de digitalizar. Yo lo dejo ahí. Mi pregunta para vosotros sería, para todo ese mundo de pymes, ¿es para todos ellos la digitalización? ¿Cómo lo pueden abordar o cómo podemos de otra manera ayudarles nosotros a sumarse lo más rápido posible a este cambio? Bueno, yo sí me toca otra vez el primero. Yo aquí volvería a sacar el tema de que tienen que ver un valor claro. Es decir,
Todos ellos, como bien has dicho, en su casa utilizan herramientas avanzadas y si no, sus hijos o sus nietos, pero luego en la obra no. ¿Por qué? La primera razón es que les va muy bien ahora. Hay una escasez tan fuerte de profesionales de intermedios que realmente no necesitan otra cosa. O sea, cualquiera de nosotros contaría historias de terror de cómo se trabaja hoy día con un instalador de lo que quiera, con alguien que tenga una pequeña especialización. Viven, no digo que vivan bien, digo que tienen muchísimo trabajo y lo último que necesitan ahora es algo que no necesitan. O sea que primero es difícil luchar contra eso. Lo segundo que se me ocurre es que cada vez que hablamos del automóvil, a mí me parece un buen ejemplo como algo de lo que aprender retrocediendo en el tiempo. Es decir, yo quiero mejorar las constructoras un poco, pues miro lo que hizo la construcción de la industria del automóvil hace 40 años o 50. Bueno, si las quiero mejorar otro poco, lo que hizo hace 60 o hace 10 o hace 20, porque está todo por hacer. Y gran parte de esos temas no son duros de hardware, no son tener más máquinas. Las constructoras tienen muy buenas tuneladoras, no les fallan, ¿no? Sino elementos como el just in time, por ejemplo, que está todo por implantar en la construcción. Y el just in time, una de las particularidades que tiene es que tienes que formar a tus proveedores. Porque, claro, él te va a decir, sí, pero ¿cómo voy yo a venir aquí a ponerte las puertas si no sé el día ni sé? Bueno, pues les tienes que formar y les tienes que dar información y les tienes que dar tu planificación. Es decir, requiere cambios, todos los cambios que la industria del automóvil hizo en el pasado. No por compararse, sino simplemente porque está gratis ahí, ¿no? Y luego, por seguir hablando ya que tengo la tiza en la mano, otra cosa que creo es construir relatos. O sea, el mundo se mueve por relatos y construir relatos. Afortunadamente hoy día casi todo esto es más el mainstream, ya no son posiciones raras, sino que tú claramente puedes decir, oye, si no estás planificando, cuéntame tú cómo sabes lo que vas a hacer, a lo mejor lo tienes tú en la cabeza, pero nadie más. Es decir, hay relatos o posiciones que no se podían tener hace 10 años. Yo hace 10 años en los cursos no podía hablar de sobrecostes de arquitectura, en los cursos en colegios de arquitectos. Sí, es que no me dejaban. O sea, me dirían, no, es que la arquitectura buena no se puede... Vale, hoy sí se puede hablar. Entonces, el relato lo hemos ido cambiando. Y por terminar con algo real, cuando vino aquí la gente de Crossrail, que es el primer grupo que vino a España a hablar de cómo hacían el BIM en Reino Unido, la línea de metro esta de Crossrail, yo creo que han pasado ya, no sé si 10 años, pero vinieron a contarlo y contaron varias cosas muy interesantes. Por citar solo una que atañe aquí a la seguridad, ellos tenían una pirámide de cifras y entonces abajo había una cifra larguísima que era el número de documentos, luego otra larguísima que era el número de no sé qué y el número de empresas, el número de operarios, y arriba del todo había un 0 y ese 0 era casualties. O sea, había conseguido, gracias a todo eso, un 0 de accidentes o incidentes, o como se llaman técnicamente, que yo debería saberlo, porque tiene un nombre técnico. Y eso es una de las ventajas. Pero lo quería contar y termino, porque cuando contaron todo eso, de lo bien que había ido, que por cierto todo el BIM se hizo con Bentley, o sea, no era una operación de interoperabilidad, no era un BIM de cara a la galería de mira lo que hemos hecho, sino muy, muy práctico. Entonces, al terminar, yo les pregunté, en una parte, les dije, oye, en Reino Unido, ¿cómo hacéis el intercambio de información de los presupuestos entre las diferentes agentes? Y así muy condescendientes me dicen, ¿tú te crees que Reino Unido es un país innovador, pero es del siglo XIX, donde trabajamos con manguitos y viseritas? Y los intercambios los hacemos en cuadernos de tapa de hule. Y entonces me quedé tan sorprendido y luego he comprobado, y todas las empresas españolas y profesionales que han ido a Reino Unido han visto que el BIM no es lo que se cree que es el BIM allí, sino que a lo mejor hacemos más BIM aquí y experiencias mucho más innovadoras. Pero han construido un relato, y el relato es que bien el Reino Unido es nuestro grandísimo líder, ¿no? Bueno, pues vamos a construir relatos. Es bastante importante eso del relato, nos gustó, ¿no? Totalmente. Gracias. No sé si queréis ir en... Bueno, sí que me salto yo a todos si quiero un poco por ahí. Pues seguir también con el benchmarking que hacía
que hacía Fernando, ¿no? Que es muy interesante, obviamente, pues hay que compararse con otros sectores para mejorar, obviamente, ¿no? Pero, Fernando, nosotros ya hace 16 años, 17 años, hicimos el primer programa de seguimiento de la obra para subcontratistas, ¿te acuerdas? Y ya estábamos, ese Just in Time lo decíamos ya nosotros en un programa, o sea, el sector construcción es innovador. Pasa, sí que es verdad que nos encontramos con una reticencia muy importante, que era que no pudimos implantar de manera adecuada como nos había gustado a ti y a mí. A Era el 2007 o 2008. 2007, o sea estamos hablando de hace 15 años. Sí. O sea, cuando a lo mejor todavía el sector de automoción, como tú dices, estaba todavía viendo cómo hacía el Just in Time. Nosotros ya estábamos hablando de ello. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo, que es un sector que no podemos comparar. Pues Just in Time, una empresa de automoción, es un montón de camiones esperando una hora para entrar a la materia prima y ensamblarla. Nosotros somos un prototipo que se hace en un sitio, que se hace en otro, que no tenemos esa llegada de material. No podemos compararnos claramente, aunque es verdad, totalmente de acuerdo, Fernando, que tenemos que compararnos con los sectores que son productivos y que con un pequeño margen, porque cuando vendes un coche tiene un pequeño margen, siguen generando negocio. Y nosotros también con un pequeño margen que tenemos que seguir generando negocio. Entonces, es un sector que, comparándonos con otros sectores, pues es verdad, pero que tenemos que ver nuestras dificultades. Y no tenemos que achacarlo a la falta de innovación, porque no. Somos un sector que hemos innovado siempre, en cada obra y en cada proceso. Entonces, pero bueno, yendo también un poco a qué necesitamos, pues yo lo centraría en varios puntos. Primero, la formación. Yo creo que la formación es importante, lo decíamos antes. Todos los agentes tenemos que estar involucrados en una formación, pero de la base. Estamos en el colegio aquí de aparejadores, pero tenemos que ir a la escuela, aparejador también de escuela de edificación, tenemos que ir a caminos, tenemos que ir a arquitectura y tenemos que actualizar también muchas veces los contenidos, porque esa gente es la que dentro de 4 años va a estar en la obra, dentro de 4 años va a estar trabajando. Y bueno, la estamos dejando un poco al margen, ¿no? Estamos preocupados aquí a ver cómo intentamos, con todo mi respeto, meter Bildia en empresas constructoras grandes y a ver cómo saco el negocio, pero aquí estamos hablando de cómo el sector tiene que avanzar, y tiene que avanzar desde la base. Tiene que avanzar también, como decía antes, la Fundación Laboral pues, hace un papel muy importante en la formación en el sector. Pues tenemos que adaptar también los papeles de la Fundación Laboral para que se integren en el sector. Pero más allá de eso también hablemos de la administración. Ahora parece que el plan Marshall que tenemos actualmente en marcha, los Next Generation, 140.000 millones, a todos se nos llena la boca, va a ser esto la leche, dinero para todos. Bueno, dinero que si lo dividéis 140.000 o 70.000 entre cada uno de los españoles que estamos a pie, nos sale un dinerito. O sea, que a lo mejor nos interesaría que nos repartieran a cada uno y viéramos. Pero bueno, no, vamos a invertirlo en sectores, vamos a invertirlos en sectores productivos, vamos a invertirlos, vale, perfecto. Si hay construcción, el sector construcción, nosotros como PT que hemos presentado 6 manifestaciones de interés a ministerios. Todavía no nos hemos visto representados en Gumpert. El único, el de economía circular, y nos pone como no sector prioritario, pero sector que, bueno, que transversalmente puede ser interesante. Representamos el 5% del Producto Interior Bruto. Necesitamos un volumen de empleo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se nos quiere en la administración? Bueno, no quiero utilizar esa palabra porque se nos quiere, obviamente, esas felicitaciones y demás, pero ¿por qué se nos considera un sector que ya no necesita esa ayuda para digitalizarnos? Si estamos viendo que lo necesitamos, que eso es un sector interesante. Pues de las manifestaciones interpresentadas todavía no ha salido ninguna. Luego sale una que es el Ministerio de Industria de Digital Toolkits para herramienta de digitalización en pymes. Nos vamos a quedar en hacer página web o hacer CRMs. O sea, son ayudas que tampoco están bien canalizadas. Y como decía también antes Mario, y si llegan en tiempo, que a ver cuándo las que van a llegar y en qué tiempo van a llegar. Entonces yo creo que son temas que no es acelerar este sector, no es acelerar este otro. Yo creo que el ecosistema existe y lo que tenemos que acelerarnos todos a la vez. Y yo creo que es un sector que en cuanto le demos un pequeño impulso en varios vectores, pues es un sector que además que tiene que coexistir. Es un sector necesario para la productividad del país. Mira, creo que hay un relato negativo que es el ladrillo. Totalmente. Cada vez que se habla del ladrillo, Totalmente. o sea, alguien se está destrozando el sector. Uh-huh. Porque se nos vincula, no sé si con justicia o no, a todo el sector, a los promotores, al suelo, a yo qué sé, a los políticos Totalmente. del sector, al urbanismo. El ladrillo el ladrillo debería ser adorado y respetado, ¿no? Pero cada vez que alguien diga el ladrillo, si tenemos alguna jurisdicción, poder o autoridad sobre él, deberíamos decirle, oye... Es que deberíamos empezar a acuñar industria de la construcción. O sea, porque tenemos que ser una industria de la construcción. Cuando España iba bien, la construcción, tal, no sé qué, la construcción, lo que tú dices, cuando la cosa fue mal con la crisis, éramos el ladrillo, ¿no? Que era como despectivo, los del ladrillo. El ladrillo, pero ya acabo con esto, el ladrillo, pero los 40.000 millones de la banca que se rescataron, 30.000 no se van a recuperar, o no sé cuánto decía, unas cifras monstruosas.
Y el sector ladrillo tuvo la culpa de eso. Y yo, de luego, descarto lo del ladrillo 100%. Sí, claro. Somos un sector innovador, tenemos un sector que tenemos que empujar todos juntos y obviamente somos un sector que somos necesarios y tenemos que necesidad de ello, pero necesitamos ayuda de todos los vectores. Y ya por acabar, ¿y todo esto qué es? Imagen. Yo creo que todos tenemos que trabajar en la imagen. Esta jornada da imagen, esta jornada da productividad, esta imagen da un producto que mejora la productividad de las compañías. Yo creo que el sector adolece mucho de imagen. Y comentaba antes con Mario, antes de empezar la jornada, y sin dar detalles, aunque seguramente lo identificaréis, anuncio de televisión donde una niña está orgullosa de que su padre trabaje de encargado en un sector. Seguramente todos lo identificáis, pero por no dar detalles. Bueno, pues hoy en día una niña o un señor que es encargado de ese sector le favorece más trabajar en ese sector o trabajar en el sector transporte más que trabajar en el sector construcción. La cocina, Sí. sobre todo, es lo que tiene ahora el tirón, que antes tenía el diseño o la Mediático, construcción. sí. La Diseño construcción no mediático, es, los hijos no es quieren un ser sector cocineros. sexy, no es un sector que No tú es vas a tu sexy. hijo y le dices, ¿mi papá en qué trabaja? Digo, el sector construcción. Y te mira raro. ¿Y papá en qué trabaja? Conduzco un Cabify. O sea, parece como es mejor llevar un... O sea, Claro, sin hay embargo, un sector de imagen cambiar. hay una escasez de profesionales clarísima ahora mismo. Clarísima. En Reino Unido, de hecho, le han puesto incluso un nombre, Skills Gap, y estima que es el 50% les falta el 50% de trabajadores. Pero Es ya una- me cayó. una Ayer locura que salió es así. una noticia que 7 de cada 10 euros que se de Regeneration van a pasar por el sector de construcción a nivel de infraestructuras, a nivel de cosas, no a sector, sino a nivel de renovables, a nivel de transformación de sector, a nivel de muchas cosas. Y tenemos un problema con los materiales que no se arregla, de las licitaciones anteriores, y tenemos un problema de ayuda a la administración, con lo cual, si no tenemos capacidad de canalizar esos fondos, posiblemente vamos a tener que devolverlos. O sea, y por acabar con mi inicio, el plan Marshall que nos proponían, parece que va a ser el plan ruina, finalmente. Sí, sí, sí. Para mí, el sector de la construcción es un sector que se caracteriza por la confrontación entre sus agentes. Estamos confrontados, todos contra todos, interna y externamente. Dentro de una empresa constructora estamos confrontados. Los que estamos en el equipo de obra nos cabrea que el delegado nos separe ahora que hemos aprendido a decir flint, ¿no? Ahora que es decir pinícula le llaman flint. Tú, me cago en la leche. Ahora que tengo un topógrafo, ¿no? Pues ahora el topógrafo se va a otra. No me jodas. ¿Y por qué lo hace? Pues porque el delegado tiene a gente justa, porque ha conseguido contratar más de lo que podía por el equipo, le ha dicho a su cliente que le iba a poner a tal perfil, primera espada, y no lo tiene. Vaya por Dios. Y si pone ese perfil, ¿qué pasa con los indirectos? Que se van al carajo. Vaya por Dios. Así que es un sector que está confrontado. Si yo os digo, hay que implantar algo, lo que sea, os doy un ejemplo, y digo, escribid en el papel, cada uno de vosotros, ¿qué va a decir? La propiedad, la dirección de obra, el contratista y el subcontratista. Vamos a coincidir todos. ¿Por qué? Porque es un sector confrontado. Yo he sido jefe de obra en autopista, en un tramo de autopista. Y he estado trabajando en la tercera pista del aeropuerto del Prat. Yo he cogido el coche y he salido corriendo detrás de bañeras de aglomerado. Porque no la estaban trayendo a mi obra. La estaban llevando a otra obra. Yo he trabajado con gente que el material que se generaba en el préstamo que yo tenía expropiado por el ministerio para mí, ese material se iba a otra obra. Bien. Entonces yo ahora digo, Cabify. Yo en Cabify veo dónde está la posición del conductor. La veo, ¿no? Y nos sorprende, nos asusta ver dónde está una persona humana en cada momento. Nos asusta. Pregunto. No. Nos relaja. Entonces yo digo, venga, digitalización del sector de la construcción. Yo quiero ver dónde están las bañeras de aglomerado, los camiones que están transportando el aglomerado, en cada momento. Asusta. No, En el sector asusta. protección de, Sí, sí. A nosotros no. protección de datos, Sí. explotación al trabajador. Usted es un negrero, usted que se ha pensado, eso póngalo en el... Ya, pero usted que me está diciendo todo esto ha pedido un Cabify. Y la posición de la misma persona humana estaba ahí. Entonces, ¿cuál es la dificultad? ¿La herramienta, la formación o la confrontación que dice que hay alguien que no quiere porque entonces pierde él? Las mediciones con dron. El BIM. Cuando yo voy a dar formación BIM a empresas constructoras. Venga, vamos a vincularlo con... Vamos a ver la extracción de mediciones. Ah, sí, Uriol, ¿dónde se pone aquí? ¿Qué?
la medición de certificación y la de producción y la de pagar a los subcontratistas. Entonces, es la confrontación lo que nos pone palos a las ruedas. Y hablando de relato, este relato no ha salido, pero todos lo conocemos. ¿Queréis más? Esos son relatos. Son relatos de confrontación, no son relatos de colaboración. Hablamos de industria, hablamos de, bueno, pues ¿qué me pasaba a mí? Venían subcontratistas, les apretaba el precio todo lo que podía y cuando en otra obra subía el precio me dejaban mangado y me quedaba sin subcontratista. Claro. Porque yo estaba pensando en esa puñetera obra que duraba su actuación 3 meses. Vete a Valeo y dile que le aprietas el precio y te deja mangado en una producción de automóvil que tú tienes pensado para 6 años. Eso es colaboración y esto es confrontación. Eso es industria y esto es un sector. Sí. Un sector porque hemos aprendido relato, pues si no le diríamos otra cosa, pero lo llamamos sector. Entonces, para mí, esa es la manera de meter a las pymes. Las pymes no se van a meter hasta que no logremos la colaboración en lugar de la confrontación. Muy interesante y totalmente de acuerdo. Yo creo que además hemos vivido el tema del relato del ladrillo, es que viene de ahí. O sea, al final o sea, está muy relacionado. Yo creo que hay un tema muy importante y es, por encima de eso, qué es lo que ha generado esa confrontación. Y hay una componente muy importante, en mi opinión, del modelo de negocio del sector en general. Obviamente ese modelo de negocio se puede dividir, ¿no? Al final, pues el promotor, el contratista, el subcontratista, el distribuidor, el instalador, etcétera, tienen sus submodelos de negocio, pero al final todo el sector, de alguna manera, y ahora se está moviendo tímidamente hacia más un modelo de negocio orientado a valor, con todo el tema del Open Book y tal, pero todo el sector en general se ha basado en optimización de coste hasta los límites más insospechados, ¿no? Desde la administración pública, que a veces pues saca algunas cosas que son literalmente muy difíciles de atender con los estándares del sector, en tiempos, en costes, incluso con los estándares de tecnología que se solicitan, ¿no? Y eso ya de ahí para abajo motiva pues una cadena de confrontación, porque al final la única manera que yo tengo de capturar valor en esta cadena es confrontar con el de abajo y así sucesivamente, ¿no? Y llega un momento en el que el sector tiene unos márgenes tan ajustados, bueno, según qué parte, ¿no? Según qué segmento, pero que no queda otra que la confrontación. Entonces yo creo que ahí hay una conversación muy interesante sobre, quizás de medio plazo, sobre cómo podemos contribuir a cambiar, por un lado, el relato, pero de la mano del modelo de negocio del sector en sus aspectos más esenciales. Por ejemplo, el tema del Open Book, que la gente cuando ve Open Book, algunos salen corriendo porque piensan que es que te vas a desnudar ante tu adversario, ¿no? Oye, le voy a dar todos mis datos. No, es que vas a respirar mucho más tranquilo. ¿Por qué? Porque vas a abrir una conversación desde el principio sobre cuál es el valor que tú aportas, cuál es el valor que tu interlocutor aporta, cuál es el objetivo común y dónde está, por supuesto, la parte económica de todo este asunto y cómo podemos repartir ese valor que estamos generando. Por supuesto, entregar un valor al cliente final, sea el que sea la administración, sea un cliente privado, y, por supuesto, distribuirlo entre los agentes que participamos. Si yo soy una constructora y tú una promotora, o vosotros una promotora y estamos en un Open Book, al final tú sabes lo que yo voy a cobrar, en resumen, ¿no? Por lo tanto, yo no tengo que empezar a apretarle absolutamente a todas las partes, o por lo menos no tanto. Siempre está el aspecto competitivo, ¿no? Pero no tanto como escondiendo los precios o poniendo los precios en distintos lugares para poder llegar a hacer que funcione mi máquina de generar dinero. No, sí, mi máquina de generar dinero parte de la primera conversación en la que yo explico cuál es el valor que como constructora o como promotora aporto a la sociedad. Y eso es una de las grandes cosas que el ladrillo, una de las grandes terribles herencias de ese momento del ladrillo, ¿no? Deberías pagar €1 por Exacto, decir ladrillo. Pero 3 es euros. súper pertinente lo que Sí. dices de nuevos sistemas de contratación, Sí. porque los sistemas de contratación clásicos y los avalados muchas veces por la administración son de confrontación, son de uno gana y el otro pierde, siempre. Navaja. Entonces, el uso de sistemas Open Book tiene la ventaja o está relacionado a su vez con otro tema que es la confrontación entre agentes, no solo dentro de la constructora. Es decir, los diseñadores de los aviones son las marcas de los aviones. O sea, diseña Airbus, gente que es de Airbus, pero tu edificio lo diseña una persona
que no es el que lo va a construir, ni el que lo va a vender, ni el que lo va a utilizar, ¿no? Y entonces, eso tiene una implicación en la digitalización. Cuando el equipo de diseño y el equipo de construcción no solo son distintos, sino que se perciben como enfrentados o enemigos, es muy difícil que haya una informatización que fluya del uno al otro porque no les interesa a los que están aguas arriba que la información circule. Y eso tiene un efecto. Ha habido una discusión clásica en el tema estándar del BIM sobre que tenía que haber un único modelo. Es decir, que el modelo de diseño tenía que ser el modelo de construcción. Y ha habido gente que ha dicho que eso tenía que ser así y tal. Y yo lo veía, no desde fuera, pero desde... Y pensando, a ver, es que el diseñador no tiene nada que ver con el constructor en cuanto a lo que él conoce, lo que él quiere y lo que él sabe en una etapa y lo que el constructor necesita y puede hacer en otra. O sea que me pareció en entelequia lo de hacer un modelo BIM único, ¿no? Que es un mantra del BIM ideal. Hasta que llegó gente que está en la obra trabajando y sabe mucho, no yo que estoy en un despacho, y empezó a decir, no, es que eso es así. Es que si el equipo de diseño y la constructora no se conocen porque no se ha elegido todavía, el equipo de diseño lo que tiene que hacer es el menor BIM posible que le valga a él y punto. Y la constructora ya hará lo que quiera. Pero una deducción es cuando haya un sistema de intervención temprana de la constructora desde el primer minuto, que va a ser con Open Book o va a ser con un sistema así, porque no puede haber una competición, una licitación competitiva, porque ya está elegida, tiene que ser o con un sistema nuevo, tipo el que tú has mencionado. Desde ese momento sí que tiene sentido que haya un modelo BIM único, porque lo contrario sería absurdo. No va a poner al arquitecto un tipo de forjado que la constructora no maneja o un tipo de fachada. O sea que vamos ensartando temas. Las condiciones de contratación tienen que ser innovadoras porque las antiguas condiciones de contratación no estimulan para nada la digitalización en el sentido de flujo continuo de información, lo que llamaríamos Lean Information Management. Quizás es uno de los grandes puntos fáciles de identificar, aunque tenga una complejidad muy grande, pero ¿qué puede hacer la administración por mover el sector en una dirección o en otra, ¿no? Pero bueno, os dejo... sí, Mario, adelante. Yo tengo 2 o 3 preguntas que luego englobaré para empezar a acercarnos hacia el final. Adelante. No, una de las cosas que nosotros como colegio entendemos y creemos que es por eso la apuesta firme es el tema de la industrialización. O sea, yo ¿cómo puedo apoyar yo a esa pyme que tú dices? Pues en vez de ir a trabajar a la obra, vete a trabajar a la nave, ¿vale? Que está más cerca de que tu gente sabe que va a ir todos los días de A a B. No hace frío. Hace frío, un entorno más controlado, un entorno, digamos, más amable para trabajar. ¿Qué ocurre? Que para eso hay mucho que hacer para poder diseñar y para poder entre comillas, fabricar, ¿vale? Pero nosotros entendemos que ahora mismo a una pyme de la única forma que le puedes ayudar es así. Porque si yo le empiezo a meter más piedras en la mochila, más de las que ya tiene, y lo que nos encontramos es que tenemos gente que se nos está jubilando, que no hay relevo generacional, y ¿qué hacemos? ¿Cómo construimos? A ver, es que hay robots. Bueno, pues a lo mejor los robots no son ayudarán, convivirán en ese ecosistema, pero no es la solución. O sea, nos va a hacer falta gente. Pero claro, lo que no puedo tener es gente que me venga todos los días desde Ciudad Real, claro, hablamos de sostenibilidad, desde Ciudad Real a Madrid y de Madrid a Ciudad todos los días. O sea, con el coche eléctrico. Claro, con todo ese gasto que eso supone y ese desgaste para el trabajador. Porque claro, estamos hablando aquí pero que el trabajador que se hace en eso, entonces, eso en un entorno de una fábrica, pues es mucho más amable, más controlable y sobre todo puedo controlar y puedo medir, porque lo que no puedo medir no lo puedo controlar. Entonces sí que podría hacer en un momento dado ese control numérico o ese control estadístico, porque aquí lo que estamos, pues sí, cada obra es un mundo, cada obra es un pero es bueno, trazabilidad total. Esa trazabilidad, o sea, todo eso entendemos que sí que hace falta. Y luego, claro, insistir con la formación a todos los niveles, pero a todos los niveles. Vamos, yo lo que aprendí en la carrera, pues, se parece como un huevo una castaña de lo que hay ahora.
Esa es otra, ¿no? La agilidad de los planes de estudios. Ese es otro tema para otra mesa redonda que podemos sacar en algún momento. Pero has sacado dos temas que yo creo que son muy importantes. Bueno, no es que yo lo crea, es que hay uno desde luego es terriblemente importante, es la sostenibilidad, más en el sector, como lo introducía al principio. ¿Y cuál es esa relación entre la sostenibilidad y la digitalización? Que puede estar, desde luego hay algo ahí en el tema de los datos y la trazabilidad, pero ¿qué opináis? O sea, ¿cuál es esa relación? ¿De qué manera una ayuda a la otra y viceversa? Bueno. Vale, tú, Fernando, Le doy. el moco. A ver, es una pregunta interesante. Voy a empezar diciendo que en gran parte la sostenibilidad se está convirtiendo en una burocracia administrativa sin repercusión real. Es decir, en el momento en que hay que empezar a rellenar datos y papeles y no a tomarse en serio lo que es sostenibilidad, que es mejorar el medio ambiente con soluciones constructivas y procesos que no lo estropeen tanto. Entonces puede haber un componente, no digo que sea todo. Y luego la sostenibilidad, evidentemente, son muchísimos aspectos, no se pueden tocar todos, en los que yo estoy más cerca, que son la sostenibilidad en la fase de construcción, que es la que está fácilmente reflejada, digamos, en los documentos de proyecto como el presupuesto. Pues lo que nos encontramos ahora es una dificultad de acceder a datos y, curiosamente, en España, una dificultad bastante grande de acceder a datos, porque todos los datos son o privados o semiprivados o de acceso restringido, a pesar de que estoy seguro que el 100% se han generado con dinero público. Bueno, fuera de aquí hay muchos datos y creo que son más fáciles de acceder en la parte que a nosotros nos toca, y que hay un gap que es el que podamos transferir fácilmente todo eso que hay por ahí a los documentos de proyecto para que sea, digamos, placentero el hacerlo y no una imposición de y ahora además tengo que rellenar los 32 indicadores de aspecto en los 12 módulos del ciclo de vida, que es en lo que se puede convertir. ¿Oriol? O, bueno, no sé. Bueno, si quieres, y antes de contestar la pregunta de sostenibilidad y digitalización, porque nos hemos movido en dos puntos respecto al comentario de Roberto y Mario. Roberto comentaba antes cómo se puede ayudar también a las empresas pequeñas y tal. Yo creo que un estudio que hicimos también en APT, hace relativamente poco, el 98% de las empresas no tenían ninguna estrategia de innovación en las compañías. Entonces yo creo que lo importante, primero, que esas pymes también, su CEO, como en este caso Jerónimo, tengan una estrategia clara de innovación dentro de la compañía. O sea, la innovación no tiene que venir del operario hacia arriba, como también ocurre en las grandes, que venía del departamento de innovación para arriba. Sí, ahora ha cambiado. Ahora los grandes CEOs de las compañías potentes y demás, pues te tiran para abajo. Y también, por hacer una punta a los comentarios que hacía también Mario, el tema de robótica es otro ejemplo, claro. La robótica en el sector construcción. El otro día también estuve en otra charla en la Universidad Carlos III, donde hablaba de robotics y de robótica en el sector construcción. Pero ¿por qué el sector construcción no aplica la robótica como aplica en otros sectores? Ayer también se escuchaba en televisión, Prado Longo, el mundo del calcetín, un calcetín cada minuto. Pero claro, hombre, está claro. O sea, aplicas una máquina, haces un calcetín, es un prototipo, le aplicas toda la tecnología y demás, y cada minuto sacando calcetines. Pero eso en la construcción no podemos hacerlo. Tenemos muchas dificultades. No podemos hacer un desencombrado de un túnel con todas las dificultades que tiene, con un robot, que nosotros quedemos mirando y el robot entre y salga, se lleve la máquina. Esto no es aplicable 100%. Tenemos una adaptación necesaria. Y ahora me centro en tu pregunta respecto a sostenibilidad y digitalización. Yo, obviamente, tienen que estar unidos. Y de hecho, así están unidos en todos los fondos de Next Generation. Digitalización y sostenibilidad. O sea, no puede ser de otra manera. La sostenibilidad, yo creo, la digitalización aporta a la sostenibilidad en el sentido de que el planeta está como está, los recursos están como están y toda la eficiencia de recursos que utilicemos en procesos digitales, pues obviamente mejoran. Yo creo que tiene que ser así. Todos los fondos de Next Generation y todas las ayudas que ahora mismo se están dando vienen con el principio de NSH, que supongo que conoceréis, el principio de no hacer daño sin al medio ambiente. Todas las obras, todas las actuaciones, todos los proyectos de innovación o de actuación tienen que estar bajo ese principio, y yo creo que es un principio obviamente que tiene que estar unido, y de digitalización ayuda claramente. Y por también afianzar un poco el tema del sector, sostenibilidad, ayudas, tal. Viernes se publican las ayudas de las líneas estratégicas de innovación, del Ministerio de Ciencia e Innovación y demás. Sanidad, automoción, sector construcción, 0. De las 20 líneas que había, 4 estaban enfocadas un poco a todos los sectores. Nos meteremos con calzador en el sector construcción y sí, había 4 líneas que eran
preparación de catástrofes naturales, captura de CO2, energía y tecnologías habitadoras. Tiene que estar unido claramente y más en el sector, pero obviamente, con esto último que digo, no solo nos digas que tengamos que cumplir el principio de NSH, sino también ayudarnos a que nuestros procesos se actualicen a modelos digitales que puedan cumplir ese proceso. De una manera viable económicamente y operativamente. Sí, sí. Oriol, no sé si querías decir. Nosotros en Modelical me quiero acordar de Sara Fernández, es una persona que está desarrollando cuestiones relativas a sostenibilidad, lo está liderando ella dentro de Modelical, y ella, si lo digo mal, perdóname, me estuvo explicando que sostenibilidad tiene 3 patas, es la viabilidad económica, el medio ambiente y el beneficio social. Entonces, si la digitalización sirve para mejorar ineficiencias, tanto económicas como de cualquier otro tipo, sirve para no construir 2 veces lo mismo. Yo he visto mover una rotonda ya construida, moverla. ¡Pam! Pues si la digitalización sirve para evitar eso, si la digitalización sirve para evitar tener errores en obra o en proyecto que retrasen un proyecto hasta tal punto de que proyectos de emergencia pues, se lleven a cabo cuando ya es tarde, por ejemplo, pues entonces la digitalización está alineada y es necesaria para la sostenibilidad. Considero eso, la digitalización es la gestión digital de la información y es fundamental en el sector de la construcción para lograr la viabilidad económica, lograr el respeto al medio ambiente y lograr el beneficio social. Gracias. Pues yo es que al final la sostenibilidad, a lo mejor puede resultar o sonar así un poco, pero es que vamos poniendo etiquetas, porque en principio tenemos una etiqueta ya de sistemas de gestión de la calidad, pero es que había otro que era de medio ambiente. O sea, es decir, que hablemos, oiga, yo ya hacía sostenibilidad si tengo un sello acreditado por una entidad en una ISO 14000, pues, oiga, yo ya estoy haciendo medio ambiente, ¿no? Yo estoy cumpliendo con o sea, ya estoy haciendo. Y luego además, la prevención, pero es que ahora, claro, haya sostenibilidad. Empezamos pues si los green, el lean. Ahora parece ser que hay otro sello por ahí que se va a crear aquí en España. O sea, que al final nos vamos poniendo etiquetas, pero ¿qué vamos a conseguir? ¿Hacer una sostenibilidad de papel en el que vamos poniendo el último día, última hora, checks? Porque claro, una cosa es lo que se dice y todas las propuestas y todo lo que las empresas dicen y luego es la realidad. Porque una cosa es lo que una empresa grande diga, pero es que al final hay una cadena de gente ahí que es que a lo mejor me es inviable porque es que no tengo gente que me lo pueda hacer. Implementar. Porque si la sostenibilidad me cuesta dinero, no la voy a ejecutar, no la voy a hacer. Pero por la sencilla razón, porque no me es inmediato. Es como la formación de los trabajadores. O sea, hay cantidad de ítems que sí, que son muy bonitos, que cuestan dinero y que no son reales. Entonces, la sostenibilidad, pues sí, hay que ser sostenibles, o sea, hay que ser... Pero es que ahora parece que es todo eco-friendly y en la construcción... No, que es que lo que tú dices, que es que tiramos cosas para volver a construir, o sea, que todavía seguimos haciendo rozas. O sea, es que levantamos un muro para romperlo, para luego volver a taparlo. O sea, es que eso en cualquier otro sector es inviable. ¿Por qué no pensamos en ese proceso, en rehacer el proceso para que eso lo hagamos de una vez? Sí, por eso digo que la viabilidad económica, o sea, que la sostenibilidad pasa por la viabilidad económica. Pero es así, por definición de sostenibilidad. Sí, sí. De hecho, es una de las únicas maneras realmente, no solo en la construcción, en todo, de que al final la gente ponga la sostenibilidad como su primera prioridad, porque nos guste o no. Bueno, yo creo que aquí estamos en un foro en el que los que estamos aquí todos tenemos una formación técnica creo que elevada, los que nos estarán escuchando seguramente también, pero el mundo no es este. Y el mundo se mueve por las grandes masas que también toman decisiones por agregación, ¿no? Entonces, o está el bolsillo
relacionado de una manera inteligente para ayudar a que haya pues eso, un empuje orgánico por este tipo de soluciones o es muy complicado. Por supuesto, de la mano del impacto social y del objetivo primordial, que es el tema sostenible, ¿no? Pero es verdad que yo creo que eso es esencial. No sé si, Fernando, tú querías añadir algo. Vale, fenomenal. Bueno, por terminar, yo creo que hay una cuestión ahí en la relación sostenibilidad y digitalización. Hay una frase que es un poco radical, pero que es el mayor ignorante es el que no sabe, ¿no? Yo creo que la digitalización, una de las cosas que hace, aparte de optimizar, es permitirnos comprender los datos de todo lo que hacemos. Y los datos a veces la gente los ve como acumular, pero lo importante son las lecciones que nos da. Se habla, por ejemplo, hoy en día del coche eléctrico, que es muy sostenible y tal. Bueno, tiene sus ventajas con respecto a quemar gasolina en medio de la ciudad, pero tiene grandísimos problemas y si toda la población supiera exactamente cuáles son las emisiones, el ciclo de vida de una batería, las extracciones, los problemas geopolíticos que eso genera, etcétera, etcétera, pues a lo mejor empezamos a pensar muchísimo más en serio en la bicicleta, ¿no? Es decir, no porque ese relato está ahí, realmente es el relato adecuado. Yo creo que en la construcción uno de los enormes problemas que hay es que no sabemos el día a día todo lo que estamos produciendo, ¿no? Entonces la digitalización, en mi opinión, tiene ese potencial cuando permite organizar los datos y comprender lo que estás haciendo de una manera orgánica o casi sin esfuerzo, nunca hay el cero esfuerzo, pues nos permite en primer lugar ponerle cara al problema. Ese ponerle cara al problema es esencial para poder educar a las generaciones que vienen, porque si no, ¿cómo te educo en el tema de sostenibilidad? En base a teoría, en base a grandes principios, a los objetivos de desarrollo sostenible, pero ¿dónde está la realidad de que cuando tú tomas una decisión en tu escritorio como arquitecto o como ingeniero de hacer un proyecto de una manera o de otra, tan sencillo, con una estructura de un material o de otro, estás moviendo toda la cadena de un plumazo? O sea, hacer así realmente implica muchísimas toneladas de CO2, miles de euros, etc. Entonces, bueno, ahí creo que hay un tema muy interesante. No me voy a extender más porque ya llevamos mucho tiempo. Os agradezco muchísimo estas reflexiones tan interesantes. Sí, ¿quieres añadir algo? Sí, quería añadir la digitalización. La sostenibilidad pasa por la disciplina y la disciplina es actuar según un método. Lo que nos pasa muchas veces en el día a día, lo que estamos comentando, es cuando tenemos claro el método pero no lo seguimos. Has mencionado la calidad, ISO de calidad o sistemas de calidad, los PPIs en obra. ¿Cómo se rellenaban los PPIs en obra? Mal, ¿no? Y de noche. ¿Y qué hacía falta? ¿Qué tecnología hacía falta? Grandes inversiones. Un boli. Sí. Un boli, pero son caros los bolis, se ve. ¿Y qué formación hacía falta para rellenar un PPI? ¿Un ingeniero de caminos tenía formación o no? ¿O necesitaba un cursito? Aunque lo necesitaba, se le daba. En las constructoras se proporciona ese curso. Pues ese ingeniero, ese arquitecto, ese aparejador decidía que no. Que eso de seguir un método, ¿cuánto le tomaba al día? 5 minutos. ¿Los empleaba? No. ¿Por qué? Por falta de disciplina. Sí. Falta de disciplina. Solamente. Tenía la formación, tenía los recursos, lo tenía todo. Tenía el propósito, le habían dicho, mira, más vale que rellenes todo esto porque si no igual nos hacen levantar la capa de aglomerado, nos hacen tirar el muro, nos hacen lo que sea. Era falta de disciplina. La digitalización ayuda a que haga falta menos fuerza de voluntad para cumplir una disciplina. ¿Por qué? Porque todo aquello que puede ser automático, en lugar de tenerlo que hacer tú a mano, lo hace un ordenador por ti si lo aplicas, si se lo pides, si se lo transmites al ordenador, si lo implantas. Entonces, la digitalización ayuda a la disciplina, que la disciplina es seguir el método que ya teníamos claro. Coordinación en proyectos, y termino, coordinación en proyectos. ¿Por qué hace falta herramientas de coordinación? Si habíamos dicho a nuestro cliente que le íbamos a dar un proyecto coordinado, ¿no? Le habíamos dicho que nosotros como arquitectura líder íbamos a coordinar las instalaciones con la estructura. Pero no lo he hecho. Resulta que no lo he hecho. ¿Por qué? Falta de disciplina. No he seguido el método que yo sabía que tenía que seguir. No lo he hecho. En cambio, las herramientas de coordinación lo que favorecen es que la aplicación de esa disciplina sea más agradable para el trabajador que lo tiene que desempeñar. Perdón. Placentera. Sí. No, me gustaría terminar un poco diciendo que hace muchos años Said de Iza, arquitecto de Torres Blancas, en la época en la que se llamaba ecología, no existía sostenibilidad, decía, cuando la gente quiere ecología, lo que quiere es diseño. Sí. Y me gustaba eso, porque diseño es pensar las cosas.
¿no? Algo diseñado es que está pensado, ¿no? Y digo, bueno, ya tenía una visión que es muy interesante, pensar las cosas más. Y lo último es que, enlazando con lo que dije al principio, yo creo que la transformación digital es totalmente imparable, que el relato de una forma u otra está ganando y que donde hay reductos donde no funciona, pues son por razones coyunturales que acabarán siendo sobrepasadas. Yo ahora, después de lo que profetizaba hace años, me atrevo a decir pocas cosas, pero creo que claramente el tema de la transformación está ganando y el que se quede atrás, pues lo pagará. En los próximos, ¿cuántos años? 5, Oye, que estaré jubilado y nadie me pregunta. Sí, pero se ve, o sea, este relato ahora es ganador. Fenomenal, sí. Bueno, y también estoy de acuerdo con Fernando, y también llevamos diciendo muchos años que no se transforme, pues puede que fallezca. O sea, porque tendrá que adaptarse o morir, obviamente. Pero quería hablar también con un tema que decías tú, que a lo mejor es para otra mesa, ¿no? El tema del dato, ¿no? El tema del dato es fundamental. Yo creo que hemos trabajado a ciegas muchos años. Yo creo que el dato es fundamental. El dato de nuestros clientes, también lo comentaba antes Fernando, ¿no? El dato es del cliente, es del usuario, se tiene que tratar al usuario. ¿Por qué no compartimos ese dato? Estandarización. ¿Por qué esos datos no están estandarizados para el beneficio de la sostenibilidad, digitalización de la sociedad? Porque es por lo que era antes, ¿no? Porque antes se decía que la información es poder. O sea, quien tiene el dato tiene el poder. Claro. Quien tenía el dato era el que se lo guardaba. Google tiene todos los datos actualmente. Google ya sabe cómo se encuentra la sostenibilidad del puente y que se va a caer antes de que se caiga, porque estamos pasando todos los días por encima del puente. Entonces yo creo que es un tema que también lo estamos dejando al margen, y yo creo que es un tema crucial en el sector y a compartir. Estamos llevando trenes a 300 y pico kilómetros de velocidad, tenemos muchos datos en las vías y yo creo que todo eso mejora mucho el sector en todos los ámbitos. Entonces, capacidad tenemos, pero lo único que tenemos a lo mejor quizás es estandarizar, ponernos de acuerdo, mejorar el ecosistema y compartir. Sí, fenomenal. Yo coincido 100% con la importancia de los datos. De hecho, la infraestructura, por ejemplo, en Buildia la empresa se entiende como un ecosistema de datos que funciona en tiempo real a favor de los usuarios y luego, bueno, a favor de la empresa para tomar mejores decisiones, para conocerse mejor a sí misma y saber lo que están haciendo, ¿no? Es fundamental. Pero efectivamente es tan importante que podemos hacer otra mesa en un momento dado. Ya veremos. Yo os iba a dar unos segundos, un minuto para últimas peticiones, ya os lo habéis tomado, lo cual me parece estupendo porque quiere decir que la conversación ha sido amena y fluida. Y nada, lo único que me queda es agradeceros mucho la participación. No sé si ha habido... bueno, en realidad no sé si ha habido algún tiempo, creo que hemos tenido ahí un tema con el chat para las preguntas, pero estaremos encantados de poder responder a las preguntas que haya por parte online, y ahora daré un par de minutos por si hay alguna pregunta en el escenario que alguien quiera transmitir. De lo contrario, podemos ir cerrando esta sesión. Fenomenal. Bueno, pues estaremos encantados de responder y de estar en contacto con todos vosotros en las redes. Iremos compartiendo esta información y nada, de nuevo muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a todos.